En la vida, Dios pone personas que nos retan, edifican y construyen puentes de crecimiento. Hoy tenemos con nosotros a un amigo, un hermano que con su forma especial de enseñar nos contagia a seguir a Cristo. Misionero, padre de familia, esposo, pero también un visionario. Le gusta compartir, reír y aprender con amigos, pero sobre todo exhortar, ir al grano y brindar crecimiento mediante la consejería. Hoy abre su corazón y nos muestra su pasión e interesante postura sobre misiones. Esta plática estará llena de risas, misiones, secretos, pero sobre todo consejos, pues esto es Grace Talk, el lugar donde su gracia lo abarca todo. Bienvenidos a un episodio más de Grace Talk. Sean todos bienvenidos en esta noche. Qué gusto poder estar aquí una vez más en Grace Talk, el lugar donde su gracia lo abarca todo. Edu, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Fred. Buenas noches, público. Buenas noches, hermanos. Qué alegría poder estar aquí. A días no platicábamos, sí, a días no estábamos juntos. Ya más de una semana. Pero qué bueno poder estar aquí. Y como siempre, Dani, un invitado de lujo. Así es, hoy tenemos otro invitado de lujo. Qué bueno que puede estar aquí con nosotros, un hermano en Cristo, un amigo nuestro, miembro de nuestra iglesia. Entonces queremos el día de hoy hablar con Moisés Sánchez. Bienvenido, Moisés. Un saludo, muchachos, a toda la gente que ve Grace Talk también. Un saludo para todos. Qué bueno, Moisés, que puedes estar con nosotros esta noche. Nos sentimos halagados de poder compartir esta plática. El privilegio es todo mío. Bien, entonces vamos a entrar de un solo al tema porque lo que nos convoca hoy está pesadito, está bonito el tema. Sí, está interesante el tema. El día de hoy vamos a hablar de misiones, ¿okay? Misiones a nivel personal, como misionero, Moisés es misionero, ya vamos a ver, misionero de palabra de vida. De palabra de vida, y también de misiones dentro de la iglesia, ¿no? Sí. Vamos a discutir un poquito eso el día de hoy. Entonces, primero, Moisés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal este calor? No, estamos bien. ¿Tu familia, todo bien? Saludos de parte de la familia, la flaca, el gordo. Y bueno, la gordita que viene, ¿no? Entonces, sí. Ay, niña. Un saludo a todos. Cierto, niña. Moisés va a ver papá de una niña. Así que bueno, cierto. La verdad que contento de poder estar acá el día de hoy, compartir con ustedes y bueno, con la gente que nos está escuchando, para hablar de un tema importante, ¿no? Claro, realmente es un tema que yo creo debemos hablar un poquito más de la iglesia local hoy en día. Así que contento, ¿verdad?, de poder estar acá y bien, gracias al Señor, pues disfrutando del ministerio, el día a día y viendo la mano del Señor obrando en todo lo que hacemos. ¿Qué tal en Zambrano? ¿Con calor o con frío? Fíjate que es una mezcla de ambas cosas. En realidad, Zambrano tiene un clima muy bueno, o sea, en el día hace un calor que no es asfixiante y de noche refresca. Entonces, por ejemplo, al día de ayer estuve hablando con mi mamá, estaba afuera, mi mamá está en Choluteca, ¿verdad? Saludo a la gente del sur que seguro me está viendo. Sí, con frío. Y ella estaba con calor y yo estaba en un ambiente fresco, entonces era como diferencia entre nuestro clima. Así que en Zambrano hace un clima agradable, ¿no? Creo que así era el clima del Edén. Rico. Está bueno eso para proporcionarlo. Zambrano es un lugar increíble para vivir. Qué bueno. Entonces, para comenzar a entrar a el tema de las misiones, vamos a hablar sobre la vida del misionero, ¿no? Como les habíamos mencionado, Moisés es un misionero de palabra de vida. Entonces, contanos, Moisés, ¿cómo fue ese paso, esa decisión de ese llamado, ¿no?, al ser misionero? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión? Bueno, te puedo decir que fue un proceso no tan corto para mí. Realmente yo comencé a servir en la iglesia local desde muy temprana edad, desde los 16 años comencé a entregarme al Señor completamente, y mi deseo desde que era un adolescente realmente era triunfar laboralmente. Como profesional. Como profesional, o sea, profesionalmente. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy licenciado en Comercio Internacional.
Comercio internacional. Me gradué allá en la zona sur, en la UNA, ¿verdad? Entonces... ¿Cuál era tu trabajo soñado? Justamente eso es lo que te quería contar. O sea, desde que yo era niño, yo nací aquí en Tegucigalpa, soy 0801. A los 9 años me fui a vivir al sur con mi familia por un trabajo que consiguió mi papá. Pero cuando pasaba por el Parque Central, siempre que pasaba por el Parque Central y pasaba con mi mamá, yo le preguntaba a mamá, ¿y ahí qué es? O sea, estaba ese edificio del Banco Central que estaba antes allá en el centro. Y mi mamá no me iba a explicar, ¿me entiendes? Todo lo que hace un banco. Entonces mamá lo que me decía, ahí hijo, allá hacen el dinero. Y para mí eso fue algo que me guardó, lo guardé en mi mente, me cautivó. Hacen el dinero, si yo quiero trabajar ahí. La casa de papel. Cuando yo llegué al sur, ¿verdad? Uno de los edificios bonitos que había dentro de la ciudad, justamente también el Banco Central, que tiene solo sucursales, creo que en Ceiba, San Pedro y Choluteca. Y nuevamente era el banco, ¿no? Sé que siempre hubo algo en mí, cierto interés por trabajar ahí. Cuando tenía 17 años y medio, cayó una llamada telefónica a mi casa. Era un jefe funcionario del banco que iba a mi iglesia y que estaban buscando un empleado que quisiera comenzar desde abajo en el banco. Entonces me invitaron para que fuera a hacer los exámenes. Ni siquiera me llamé, no supe, era algo que quizás había sacado de mi mente, ¿no? Pero cuando llegó el momento, realmente, viste el MMS, mi momento ha llegado. Fui, habíamos alrededor de unos 35 muchachos que íbamos a hacer el examen, aprobé y me quedé en el banco. Y yo comencé a trabajar en el banco el día que estaba cumpliendo 18 años, ese día empecé a trabajar. ¿El Banco Central? En el Banco Central de Honduras. Wow. Ahí trabajé. Entonces, la verdad de las cosas es que era como, vos dijiste, ¿cuál es tu trabajo soñado? Si yo empecé a trabajar en tu trabajo soñado. En mi trabajo soñado, desde niño. Y yo jamás me voy a olvidar en ese momento que yo entré a trabajar ese día. Dicen, yo no sé si ustedes han escuchado esto, pero dicen que hay un momento que los hombres marcamos como una etapa en la cual abandonás la niñez y te vas dirigiendo hacia la hombría como tal. Yo lo marqué ese día. Ese día para mí fue un día en el cual yo me estaba entrando a la era de la responsabilidad. Ese día lo recuerdo muy bien, poner mi pie en el banco y decir, Señor, bendíceme de aquí en adelante, ¿verdad? Porque el Banco Central es una empresa que cuida muy bien de sus empleados, es una empresa del Estado. Yo personalmente considero que es la mejor, y puedo decir también, podemos decir, vamos a dejarlo así, la única empresa del Estado que tiene un perfil profesional muy alto. Claro. O sea, la economía de un país no puede estar sujeta totalmente a la política. Y de mucho prestigio también. Sí, realmente el Banco Central tiene mucho prestigio. A los empleados. ¿Sabes qué el lema de recursos humanos del Banco Central es? Captamos lo mejor y retenemos lo mejor. No encuentro fallas en su Entonces, fue muy bueno para mí llegar ahí y decir, yo quiero estar acá, esto es lo que yo quiero. Debo decir, ¿verdad? Que ese día para mí fue muy importante. Así que, contestando tu pregunta, una de las cosas más difíciles en todo ese proceso fue justamente mi deseo de ser un buen profesional y desde mi profesión en la iglesia local, servir al Señor. Realmente viste que hay gente que entra a trabajar y deja a un lado el ministerio cuando comienza a trabajar. En mi caso era totalmente diferente. Empecé a trabajar y ahora tenía recursos para poder inyectar la obra de Dios y realmente yo puse mis recursos para servir al Señor. Así que yo creo que una de las barreras principales que yo tuve que cruzar fue eso. El tema de tener el empleo soñado, un buen empleo, y tener que dejarlo para salir a prepararme y servir al Señor. Así que fue un proceso así medio... ¿En qué momento descubriste ese llamado? Porque a los 18 años decías que llegaste al trabajo y te sentiste bien, pues, porque era tu trabajo soñado. Pero ¿en qué etapa dijiste, Señor, me está llamando? Muy buena. Mira, no puedo registrar un momento. En la medida que fui creciendo en mi relación con Dios, comencé a sentir cierta inclinación por comenzar a considerar seriamente el ministerio. Viste que una de las cosas que sucede en la iglesia local es que la iglesia distingue sus ministros. O sea, la iglesia debe distinguir al que ser un maestro y reconoce el don. Claro. O el don de evangelista. La iglesia lo reconoce en sí mismo por los frutos, porque se ve. Y la iglesia misma lo reconoce. Sí, lo valida. Sí, lo valida. Entonces, comenzó mucha gente a decir, hermano,
a usted yo lo puedo utilizar en el ministerio. Cállese la boca que yo no suena eso. Y, ojo, no te estoy mintiendo. O sea, en realidad era así en mi corazón. Había un rechazo a la idea. Personas que lo decían. Y llegó un momento en el cual yo comencé a crecer en mi relación con Dios, a entender mi responsabilidad delante de Dios. Comencé a ver qué es lo que Dios estaba haciendo en mí y comencé a sentir un deseo continuo de realmente considerar el ministerio. Sin embargo, no fue algo que yo pueda decir como, ok, en tal fecha. Me gusta, sí, o tal fecha, o sí, me encanta la idea. Realmente me resistí. Fue un proceso. Sí, yo me resistí totalmente a la idea. O sea, el Señor tuvo que quebrantar mi vida para que yo dijera, no, realmente está bien, Señor. Hay cosas que tú las das para que las entreguemos. Y así comencé a considerarlo un poco. Pero fue un proceso para mí, más que un momento como la salvación. No como la salvación, que la salvación es un momento, pero ese llamado sí fue un proceso para mí. Fue algo que fue continuo en mi vida. El Señor obrando, moviendo mi corazón hacia allá, hacia considerarlo. Después de muchos no, nunca voy a olvidar un desafío en una enseñanza bíblica en un congreso de líderes. Y un día que hablaron sobre Hebreos capítulo 11, o sea, tomar decisiones por fe. Nunca me voy a olvidar de ese mensaje porque fue un mensaje para mí. ¿Viste? Cuando vos sabés y decís, a alguien le contó lo que yo estoy orando. Porque, por cierto, una de las decisiones que yo tomé fue que ese peso que yo tenía en mi corazón no lo compartí con ningún amigo, ni con mis padres, ni con ningún líder espiritual. Porque realmente yo quería apagar ese pensamiento de mí y lo quería anular, ¿no? Esa predicación fue muy importante porque justamente recuerdo que el llamado fue quienes quieren tomar decisiones por fe hoy, sabiendo que Dios lo está llamando, y en aquel salón fue una explosión de gente de pie, tomando la decisión, y no sé de qué, si cada quien estaba tomando su decisión personal, y para mí fue un momento que yo miré para todos lados y solo yo estaba sentado, porque yo realmente estaba anclado a no lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Estaba renuente. Sí, eso fue un domingo en la mañana. Martes en la noche estaba de rodillas en mi cuarto diciendo, Señor, está bien. No sé qué me quieres decir, pero acá estoy. ¿Cuántos años llevabas en la iglesia cuando sucedió ese momento? Estabas de rodillas ante el Señor diciendo, Señor, vamos. Entre que comencé a sentir el llamado, decís vos, o en servicio. Porque, ¿en servicio en la iglesia? Mira, la verdad que yo comencé a servir en la iglesia local a los 16 años. Okay. ¿Vos naciste en un hogar cristiano? Yo nací en un hogar cristiano, mi papá y mi mamá. ¿Verdad? Desde que estoy en la panza de mi mamá, me llevaba a la iglesia. A los 9 años yo recibí a Cristo y siempre estaba en la iglesia local, ¿no? Te ponían a Roberto Orellana cuando estaba en la panza. Correcto, me ponían ahí a Roberto Orellana, el Patito Juan. Tengo un nuevo amor. El Patito Juan. El Patito Juan. Sí. Así que sí. A los 16. ¿Cuántos años tenías? Era la pregunta, ¿no? Cuando ¿Cuántos años llevabas de la iglesia desde que el momento que ya estabas, que ya sentiste y te rendiste ante el llamado del Señor? O sea, ¿cuántos años tenías ahí? Desde los 16 empezaste a servir. Y si no me equivoco fue a los 23 años, 24 años que yo tomé la decisión, entonces podemos decir que tenía unos 6, 7 años. No, en mi casa fue. ¿En tu casa caer fue? en mi casa, o sea, es que yo salí del congreso el congreso. Fue un congreso de líderes de palabrería. Pero yo salí de este congreso absolutamente en negación. No, Señor, o sea, a ver, antes de eso, yo y a mi hora silenciosa, sí, tienes que entender esto, que para mí el llamado fue algo bien personal de Dios. O sea, yo y a mi hora silenciosa, y cuando yo tenía mi devocional, Dios me hablaba a mí. Y yo sentía que Dios me estaba diciendo, hey, ve a prepararte para servirme. Yo escuchaba una predicación que la ponía en el tele y era justamente el llamado para salir a servirle. Yo leía un libro y se trataba de eso, o sea, fue como el Señor mostrándome realmente su voluntad. Ese congreso terminó de ponerle estampa final, pero aún yo estaba en un no. Entonces, todo mi lunes, después de ese congreso que terminó un domingo, todo mi lunes fue un día de mucha tristeza. Yo realmente me sentí en pecado. Realmente. Yo puedo decir que el martes yo llegué a mi casa en la noche y yo dije, mamá, no voy a cenar. Hoy no. Entré a mi cuarto, me arrodillé y dije, Señor, lo que tú quieras hacer conmigo, muéstralo. Y ese día vino una paz profunda a mí. Y de ahí para allá, pues el Señor fue mostrando los siguientes pasos para dar. Fue bien claro conmigo.
y entendí que el ¿Y Señor me estaba llamando. renunciaste ahí tu trabajo o cuánto tiempo No, después? para eso fue otro proceso, ¿verdad? Porque justamente una vez que yo decidí salir al ministerio, es algo que viene el acompañamiento de la iglesia local, viene el acompañamiento de tu familia, de tus tiempos, porque yo estaba estudiando en la universidad y para mi papá era muy importante que yo terminara la universidad. Así que, bueno, en realidad mi familia un poco fue así como, o sea, antes esto era lo que soñabas, lo que vos querías, ahora Sí. que lo tenés, viste todo este conflicto millennial de yo quiero esto y cuando lo tenés, pues Ya querés otra cosa. ya no lo quiero. Ujú. Entonces había un poco de duda en eso y Dios utilizó ese tiempo para filtrar en mi corazón referente a asegurarme bien, referente al llamado y confirmarlo también en mi familia y en mi iglesia local. Claro. Entonces pasó, ¿verdad? Ponete que pasó 23, 24 años eso, pero yo hasta los 28 salí a estudiar la palabra de Dios, o sea, prepararme para ir al ministerio. O sea que pasó unos 3, 4 años entre graduarme, problemas de la UNAD que no me podía graduar, muchos me estarán viendo ahora y entenderán lo que quiero decir, ¿verdad? Pero créanlo, o sea, hace algunos años también había problemas para graduarse y salir con el título pronto. Así que eso tardó unos 3, 4 años en que en realidad se confirmara, pero ya en mi corazón la decisión estaba tomada a los 23, 24 años. Ok. Algo muy importante que mencionaste, bueno, la parte familiar, ¿no? Y la parte de lo que involucra el hecho de que vos digas, voy a dedicarme a la obra de completo, la parte familiar, y hablabas de tus papás, de tu mamá, de todo eso, pero vos estás casado. Ahora, cuando iniciaste esto, no estabas casado, cuando fuiste a estudiar al instituto, no estabas casado. ¿Cómo conociste a tu esposa y si ella también tenía ese mismo deseo tuyo? Porque para un obrero del Señor es muy importante que su pareja o su esposa también es su respaldo, pues es su fortaleza también, que se apoyen mutuamente en esa dirección, pues el camino de la obra. Híjole, es una pregunta interesante y bonita porque, bueno, la introduzco así. Hoy estaba viendo en las redes sociales, creo que fue Mario Fumero que subió. Sí, de 50 años. 50 años Sí. de matrimonio. Que viene de Y- España, la esposa. Sí, algo así. No sé si de Noruega, no sé, o fue de Noruega que se casaron, no sé de dónde venía. O la esposa es Sí, de creo Noruega. que algo así. El tema es que hoy estaban celebrando 50 años de casado, ayer, no estoy seguro, y él decía, realmente no puede contar la historia de un hombre de Dios, realmente sin que su esposa le acompañe, ¿no? Correcto. Realmente creo que es una decisión bien importante cuando tú quieres venir al ministerio y Dios te llama soltero, realmente cómo tú vas tomando esa decisión de con quién, ¿no? Nunca me voy a olvidar un consejo que recibí después de que ya tenía planes entre esos 23 y 28 años, ¿no? Que estuve ahí, que todavía no tenía una relación, de noviazgo, nada. Y me acuerdo un consejo que me dijeron, o sea, mira, busca a alguien que quiera hacer lo mismo. Hace como unos 3 días, Facebook me recordó un estado de por ese tiempo. Decía, pájaros de la misma pluma vuelan juntos. Yo lo puse en Facebook, viste esa cosa que uno Qué encuentra en bonito. Facebook que lo puse hace años, ¿no? Qué bonito. Pájaros de la de las mismas plumas vuelan juntos. Vuelan juntos. Entonces, Ajá. para mí fue algo así como, ok, debería buscar a alguien que quiera y se interese en el ministerio. Una de las cosas que yo solía hacer cuando estaba en el trabajo, en el banco, era tratar de programar mis vacaciones en enero para poder estar en el campamento. Entonces yo iba al campamento, unas veces nos encontramos por ahí, Sí. y durante ese tiempo, realmente era un tiempo de servicio al Señor. No tenía nada de vacaciones, en realidad regresaba más cansado de mi Más trabajo, cansado, pues, si sí, salgo mal sí, del solía campamento, pasar. ¿no? Pero realmente mi alma respiraba, ¿no? Claro. Mi alma respiraba Cansado mucho. físicamente, Sí, pero sí. no espiritualmente. No espiritualmente. Entonces, estando en el campamento, ¿verdad? Llegó un momento en el cual yo me di cuenta, ¿no? Que estaba como considerando servir al Señor y comencé a abrir mis ojos a ver. Y bueno, comencé a ver a Ivette, ¿no? La que hoy es mi esposa, en medio de los líderes que estábamos ahí trabajando en el campamento. La miraste desde ahí. Sí. Sí. Mirá, Ivette. Un buen... La verdad que saludos para vos, amor. Estás viéndonos. Admiración, más que cualquier otra cosa. Admiración, un mirar de largo para poder ver, porque yo sabía los pasos, lo que el Señor me estaba llamando. Estaba tomando ya decisiones importantes, entonces para mí esto era bien importante. ¿Será que alguien quiere estudiar para servir al Señor? ¿Tendrá el llamado al ministerio? Porque realmente hay todo un concepto de gente que dice, el Señor me llamó a mí y no a mi esposo al ministerio, no. ¿verdad? Y yo personalmente, yo no comparto esto. Creo que el llamado familiar
Creo que el Señor ha llamado a la familia a poder proclamar el Evangelio desde la plataforma donde el Señor te ponga, tiempo completo, o ya sea, ¿verdad? Que, bueno, aunque es una frase que nosotros hacemos para entender a aquellos que se dedican directamente al ministerio, pero también el que está sirviendo al Señor desde una profesión, Claro. está a tiempo completo. En tu trabajo tú sirves al Señor. Entonces yo quería a alguien que realmente dedicara su vida a 24/7 a pensar cómo proclamar el Evangelio, ¿verdad? Y utilizar sus dones y talentos para ello. Así que a Ivette la conocí en el campamento, ¿verdad? Ahí la vi, pero era una admiración de algo que yo no sabía, pues si el Señor le estaba llamando, no lo sabía. Yo sabía lo que el Señor me estaba moviendo a mí. Ya tenía mis planes para irme al instituto y bueno, ella fue un año antes que mí al instituto también, pero estudiamos en el mismo lugar. ¿Fue un año antes? Ella fue un año antes, sí. Después fui yo, el siguiente año. A estudiar. Ahí va la sierva, digo, voy yo. Sí, no, ya. En lugar de... Confirmación de parte de Dios. No, en realidad me iba el mismo año que ¿Pero ella se fue. ya iban separados o ya iban hablados? No. Iban Todo separados. se dio allá. Ah, Todo, ya. sí, todo se dio, en serio. Ah, mira. En realidad acá eran amistades así, de las que tenemos, campamentos, claro. líderes, así. Contrincantes, Sí, más bien, sí, porque sí, a veces sí. les tocaba A veces agarrarse. tocaba con otro equipo. Pero la verdad que cuando me dicen a mí eso, ya se fue antes y vos te fuiste después, y yo que sabía que tenía ya, ¿viste? Entonces no era una decisión en realidad. En realidad estuve por un momento a cambiar de ir a estudiar al Instituto Bíblico por irme a otro seminario. Ya vamos a llegar ahí, Y- todavía no vamos a llegar. Justo esa es una de las cosas que queremos hablar. Bueno, te fuiste, conociste allá y bueno, entremos a esa pregunta, pues. Dale. O sea, ¿por qué escogiste Palabra de Vida y no otro seminario, no otro instituto bíblico, no otro lugar? Sí, ¿por qué PDB? O sea, ¿y cuáles eran las opciones que tenías en tu mente? Bueno, ok, primero que todo, estamos hablando de por qué fui a estudiar a Palabra de Vida, Sí, no sí. por qué estoy en misiones con Palabra de Vida. ¿Cómo la paso? Bueno, me imagino que Palabra de Vida en el instituto, bueno, si no es así, perdón, ahí Daniel Oubel, sé que están viendo este video. Supongo que en el instituto, Ajá. el proceso de consejería te llevan a descifrar tu llamado y que te lo hagas por medio del Ministerio de Palabra de Vida. No te van a mandar a otro ministerio, ¿va? Entonces casi siempre como que si estudias Palabra de Vida y tienes tu llamado de misionero, vas a aplicarlo ahí. Casi siempre, ¿va? Me imagino que hay excepciones, pero es como la regla, ¿o no? No. No. La verdad que Perdón, Daniel López. no, hay una cantidad de personas que van a estudiar la palabra de vida para crecer en su fe. Es que mira, el tema de salir a estudiar la palabra de Dios y prepararte no necesariamente tiene que ser Claro. porque vas a un ministerio formal a tiempo Claro, completo, claro, entregado. O sea, tú puedes ir a prepararte en la palabra de Dios y luego volver a ejecutar tu profesión y dedicarte a ella. Entonces hay muchas personas que van por un año al instituto para profundizar un poco en su fe, conocer un poco más de la palabra de Dios y luego volver y continuar estudiando. Yo tuve compañeros, yo les decía a ustedes, de 18, 19 años, ¿verdad? Muchachos que llegaron antes de la universidad y decir, no, creo que voy a hacer un año de estudio, ¿verdad? De la palabra de Dios y luego voy a la universidad. Entonces, la razón por la que yo elijo palabra de vida realmente tiene que ver con el hecho de mucho de la influencia que el ministerio tuvo en mi formación de joven. Entre las opciones que yo conocía, esta era una. ¿Qué opciones tenía? Sobre la mesa. Una opción. Río Grande. Río Grande era en un una momento opción. Ceteca. Ceteca de Guatemala. Seminario de Guatemala, sí, de la Iglesia Centroamericana en Guatemala. Y Palabra de Vida. Y había también que estaba aquí en Cihuatepec. ¿Cuál? Eh, ¿Meda o No era el MEDA. Hay un el bíblico? Sí, el bíblico de Cihuatepec, la Iglesia Centroamericana. Ahí hay ¿El que está en la entrada? sí, hay un seminario. Sí, ese mismo. Ajá. Entonces, tenía las opciones, pero yo quería realmente salir del país. Que algo que yo quería realmente era formarme, ¿verdad? Un poco fuera de mi cultura. Entonces, comencé a considerar mis opciones, comencé a orar. Si vos me preguntas, ¿por qué fuiste a Palabra de Vida? Porque realmente el Señor me dio ahí. Yo te lo voy a decir, sí. Fue mi tiempo devocional, mi tiempo de comunión con Dios. En un momento hubo un choque en mí porque, bueno, yo les digo, o sea, yo estudié en la universidad, soy licenciado en Comercio Internacional. Entonces a mí me interesaba también un poco apuntar a otro nivel, ¿no? Sí, recuerdo que entre personas que me decían, no, puedes apuntar a un nivel más alto de estudio, porque el Instituto Bíblico de Palabra de Vida, justamente cuando uno va a estudiar ahí, uno se da cuenta que tiene énfasis en tres áreas, estudio, vida y ministerio. En un seminario, tú vas a estudiar ministerio. Lo que tú haces con tu vida, muy posiblemente es algo que no sea supervisado.
no es como algo que siempre esté al 100 el instituto metido, o sea, el seminario es un creyente maduro. Por eso hay un montón de filtros cuando una persona está en un seminario, ¿no? Porque que su iglesia local le ampare, que está bien y todo lo demás, pero tú vas a encontrarte con seminaristas que regresaron después de un año y dijeron, me regresé porque me decepcioné porque encontré gente que tomaba y luego venía a clases lunes y el fin de semana. Entonces Pasa eso. sí, pasa en los seminarios. O sea, Yo tampoco me esperaría encontrar eso ahora. Sí, entonces es como el instituto tenía un énfasis muy fuerte en ministerio, y un énfasis muy fuerte en el área de vida, con estudio. Entonces me decían, no, mira, andate para Estados Unidos y todo lo demás. Pero en un momento lo consideré seriamente, pero el Señor cambió los planes. Realmente el Señor para mí fue muy claro referente a lo que tenía que hacer. Tuve una conversación muy importante con una persona, ese ministerio de consejería que algunos hacen en tu vida y aparecen en momentos específicos. Nunca me voy a olvidar una conversación que tuve con alguien. Él era, por cierto, él era un misionero de Palabra de Vida, que hoy ya no está en Palabra de Vida. Y en aquel momento realmente se sentó, se quitó la camisa de Palabra de Vida, la puso a un lado y empezó a hacerme preguntas difíciles, pero muy buenas. Y realmente él me hizo ver claramente lo que tenía que considerar a la hora de tomar una decisión. Entre ellas la fortaleza del llamado de ministerio. Dios realmente me estaba llevando a mí, ¿verdad? hacia el sur en muchos sentidos, porque yo estaba entre sur y norte. Se mueve a Suramérica, mueve a Norteamérica. Él se quitó la camisa Sí, para poder darte un consejo neutro. Sí, o sea, No- exactamente, neutral. Ajá, O sea, te no entiendo. necesariamente venía para la vida. Claro, Realmente te sus entiendo. preguntas me hacían considerar seriamente, es decir, si vas a un seminario, a este seminario que pensás, es esto. Si vas a un instituto bíblico, como para la vida argentina, ¿viste? Que era el lugar donde yo quería ir, me decía esto, considera Claro, esto. pues, ¿verdad? una sobre la pregunta. mano. Decinos una pregunta que te hizo. Ah. ¿Te acordarás de alguna? Sí, me recuerdo algunas. Me acuerdo de dos. Tírala ahí para... Una tenía que ver con mis dones. Ujú. ¿Qué dones tienes? Sí, o sea, porque mucho del servicio en la obra de Dios para tu vida va a depender de los dones. Claro, ¿no? es O sea, correcto. Y no realmente puedes lo que irte te da, sin ¿no? saber. es algo bien importante. Y la segunda, sí, hizo varias otras preguntas, pero esa pregunta para mí fue bien importante, lo voy a decir. Me preguntó en un momento si algunos se van a reír cuando lo vean esto, porque sí, esto no conecta con lo anterior, pero en realidad es parte. Y me dijo, ¿a vos te gusta alguien? ¿Te llama la atracción a alguien? Sí, la que ya se fue. La que ya se fue. La que ya se fue. Entonces me dice, y para vos, me dice, ¿ves la pregunta que me hizo? Me encantó esa pregunta. Yo siempre digo, fue muy neutro, realmente con mucha sabiduría. Qué preciso Me dice, para decir eso. vos sabés que realmente esto era algo que yo estaba en mi corazón. Yo no lo he dicho a nadie. Yo tengo una frase que dice, el discernimiento hace silencio. Cuando yo estoy tratando de discernir algo importante, yo guardo silencio. O sea, y no lo comparto mucho. Y si voy a personas específicas a decir, estoy tomando una decisión. ¿Qué me aconseja sobre esto? Como ese día que me senté con él. Entonces, eso fue un tema que yo no toqué. Por dos razones. Número uno, porque para mí era una admiración, vamos. Entonces me dice, ¿vos admirás a alguien? ¿Te gusta alguien? Y dice, sí, hay alguien. Sí, y también lo podía, no sé, pero para, por ejemplo, que vos tomes una decisión de qué instituto bíblico Dios quiere para tu vida, porque la persona que te gusta se va para allá, lo podríamos ver como hasta Correcto. carnal. Y vos sabés que, Hasta- exactamente, mi pensamiento justamente fue, yo le dije, es tal persona, y él me dice, pero la que está en Sudamérica, sí. Y entonces me hizo esa pregunta, ¿para vos no es importante la persona que te guste está allá? ¿Para vos no es como una señal? Pero recuerdo muy bien su pregunta porque su pregunta fue para ver, y yo, sí. Sí, no supiste sí. qué decir. Entonces yo le dije, no, realmente le dije, no. Yo le dije, no, para mí no es determinante. En realidad, cuando me senté en esa silla con él, yo estaba casi decidido a cambiar un poco de rumbo, a considerar otro lugar. Sí. Entonces él me hizo esa pregunta. Y recuerdo haberle dicho yo a él, ¿verdad? Lo siguiente, mira, brother, la verdad que no es determinante. Entonces me dijo, tu respuesta es correcta en una parte, pero por otra no. Porque no sabes, ¿verdad? No sabes cuánto Dios esté obrando alrededor de eso para prepararte. Porque el lugar donde vos te vas a preparar para estudiar, justamente el Señor te va a dar todas las herramientas necesarias para el ministerio que el Señor te va a llamar a hacer. Entonces para mí fue algo así como, y me hizo la aclaración, no te estoy diciendo que es ella, pero si yo veo esto, es un punto importante.
¿Sabes que me dio una pequeña lección ahí rapidito de noviazgo? O sea, realmente cuando una persona está pensando en estudiar la palabra de Dios y va moviéndose en pos de lo que el Señor le está llamando, el Señor va preparando todo. Y yo lo pude ver cuando llegué a estudiar al instituto, ¿verdad? Cómo Dios preparó todo, desde el lugar donde fui a hacer ministerio, las personas que durante 3 años me recibieron en su casa para hacer ministerio en su iglesia local. Todo eso realmente para mí fue como el Señor lo fue preparando. Entonces el primer año que yo llegué, ya llegué yo y ya empecé a ver la flaca así con otros ojos ya. Claro. Sin embargo, yo no sabía muy bien lo que había en su corazón y lo que había pasado un año antes que yo no estuve por ahí. Pero bueno, ahí el Señor... A ver quién la estaba viendo. Bueno, pero como esto no se trata de noviazgo, muchos hablemos de misiones, dale. Otro tema. Pero qué bueno que encontraste a esa persona, porque creo que a toda persona que tiene ese llamado y que tal vez personas que nos están escuchando que sientan ese llamado, es necesario tal vez buscar ese alguien. No solo hay una confirmación interna de parte de Dios, sino debe haber una confirmación externa. Y esas preguntas que a uno lo confrontan, ¿no? Para saber conocerse uno mismo, las intenciones de nuestro corazón. Qué bueno que no fue por Ivette, quedó claro. Ivette, no fue por vos, que fue. Pero qué bueno que tuviste esa persona, ¿no? Y espero que sí, y todas las demás personas tengan mucho esa por eso. oportunidad. Al sol de hoy todavía de vez en cuando le escribo a él para agradecerle, ¿viste? Aquel momento. O sea, te voy a decir algo que a mí me pareció muy, muy claro de su consejo. Es que él es justamente el ministerio que él estaba iniciando, era abrir Palabra de Vida en México como instituto bíblico. Y en ningún momento él me dice, hey, venite para acá. ¿Me entendés? Y enseñarme todo su plan y decirme, mira, este es todo mi plan. No, todo lo contrario. O sea, fue realmente hacerme preguntas que me hacían reflexionar referente a lo que Dios estaba. Y te digo la verdad, en ningún momento fue, no, mira, andate para allá, o no, considera esto. Y tus dones. Y sentí esto y sentí lo otro. Sí, y comenzó a aclarecer el panorama. Mostrarme cómo el Señor te habla a través de su palabra. Entonces, puedo decir incluso en un momento prácticamente fue como muy claro de parte de Dios lo que yo tenía que hacer. Es más, yo me levanté de ahí sin decirle qué iba a hacer. Yo sentía que el Señor ya estaba aclarando en mí aquello, ¿no? Así que puedo decir que doy gracias a Dios por su vida. Como decís, un buen consejo, ¿no? Lo que la palabra de Dios dice en Proverbios, consejo, tiempo. Vamos a avanzar un poco, Moy, porque el tiempo va ahí. Una pregunta. ¿Es difícil la vida del misionero? Una pregunta. Va a ser un silencio, sí, porque sí, debe ser difícil. Lleva su sacrificio. Te voy a decir, es que es contracorriente de la cultura que vivimos hoy. O sea, la cultura que vivimos hoy, incluso entre la iglesia local, es muy materialista. Es muy formar el éxito a partir de mi impacto en este mundo. Y el llamado realmente a proclamar el evangelio tiene ese corte que te lleva a renunciar a todo eso. Entonces, continuamente tu mente, tu corazón va luchando con el sistema. Chocas con él y vuelves para atrás y dices, ¿será que hice esto mal? Y vuelve tu llamado a ser confirmado por el Señor cada día. Y entonces, donde entendés que si se quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígueme. Entonces, es difícil por una parte, porque justamente muchas personas no entienden ni siquiera lo que hacemos. Hay familiares que al sol de hoy se preguntan, ¿por qué dejó el trabajo que tenía, que era tan seguro, por algo que hoy quizás no es tan seguro? A ver, si tu familia es cristiana, lo comprende, y conforme va avanzando en el ministerio, lo entiende. Por otra parte, realmente es un privilegio. O sea, yo lo considero un privilegio. Puedo contar innumerables bendiciones de estar en la obra misionera. Entre ellas, la cantidad de crecimiento que tenés en tu condición de fe de cada día. Realmente eso es algo maravilloso, ver la mano de Dios. O sea, te estoy diciendo que con mi esposa hemos tenido días que hemos hecho la lista de las compras, la ponemos en la refri y aparecer alguien con esa lista completa. Y decir, hey, el Señor puso en mí traerles esto. ¿En serio? Y agarrar la lista y recomprar. Lo tenemos, o sea, esa experiencia de fe te hace crecer tanto en tu comunión con Dios que alguno puede llegar a verlo algo así como pesado o difícil, pero realmente es algo lo cual el Señor te va obrando en tu vida y va creciendo tu fe.
tu fe se fortalece. Tu fe se fortalece. Orar por cosas específicas, ver la provisión de Dios en cosas. Me preguntaban hace algunos días en Joma, en la reunión de jóvenes mayores de la iglesia, Renacer, y preguntaban, ¿qué te hace sonreír? ¿Qué trae gozo a tu vida? Yo respondía, ver un joven crecer en su fe. Y eso es algo continuo en el ministerio que desempeño, ver personas que van creciendo y van tomando decisiones de fe. Realmente eso es bueno. O sea, cuando alguien me dice a mí, no, es que es muy pesado el ministerio o cosas como esas, es muy difícil, yo lo considero un privilegio hermoso. Es un privilegio. Tiene sus lados difíciles, entre ellos el hecho de que la presión que de repente puede venir por temas económicos, ¿no entendés? Por ejemplo, en este momento todo se recortó en el mundo. Las empresas recortaron. Imagínate todo eso ya visto en el tema de los ministerios. Las iglesias sufren, ¿entendés? Las misiones sufren. Entonces es como, eso crea un choque fuerte, ¿no? Entonces, por ahí, si lo llevo por ese lado, por otro lado también en temas de ministerio, es difícil cuando ves que el ministerio no avanza. Sí. Es una carga. Pablo va a llegar a decir incluso que un peso enorme que tiene él son las iglesias. ¿Por qué? Porque tenés tanto amor por la gente y querés ver que realmente el Señor puede hacer obras. Cuando ves un joven caer, que vos has estado trabajando, y lo ves que no cometió un pecado que sabes que le va a traer consecuencias, duele, es difícil. Es difícil tener cosas en tu mente, planes, que sabes que son claros, que deberían ejecutarse y no encontrar el apoyo alrededor tuyo, que la gente es como, sí, es una buena idea. Y ya. Y decir, no, si esto sucediera, ¿cómo impactaría a la comunidad? Entonces, está ese peso dentro de ti. Hay de dificultades a dificultades, ¿no? Pero puedo decir que esas son algunas de las que nos enfrentamos. Obviamente, dentro de las dificultades, sabemos que vale la pena, pues. Que vale la pena en realidad seguir a enseñar. Bien, ya conocimos un poquito de Moisés, ya hablamos un poquito, nos contó un poco de su testimonio, cómo fue su llamado, cómo pasó al ministerio, pero queremos que lo conozcan un poquito diferente, un poquito de preguntas rápidas, un poco comprometedoras algunas, pero queremos que lo conozcan un poco con picantito. Con picantito, en esta cápsula de ping pong, así que espero que la disfruten. ¿Frío o calor? Frío. ¿Mejor año del campamento? Híjole, no recuerdo el año, pero... ¿Campamento favorito? Sí, ¿O tu campamento favorito? Sí, mi campamento favorito, el que fue en... ¿cómo se llama? En el batallón. Ese fue el mejor campamento. 2007. Sí, 2007. Fue el mejor campamento para mí. ¿Último libro que hayas leído o un libro que estés leyendo? Las 4 sillas del discipulado. Una frase de edificación. Híjole. Muchas. Los líderes no nacen, aprenden de los errores de otros. Mejor jugador del mundo. Lionel Messi. De la historia, corrección. Un predicador de influencia para vos. Daniel Obel. Predicador, no profeta. Discipulador o un discipulador tuyo que hayas tenido. Walter Solórzano. Zambrano o Monte. Zambrano. Mejor club bíblico de Honduras. No voy a tener confianza, tengo miedo. También sabemos que por política tú puedes. Bueno, espero que les haya gustado esas respuestas de nuestro amigo Moisés. Fue trampa esa de los clubes. No. El mejor club bíblico es el que todos sus jóvenes hacen la hora silenciosa. Apúntenlo. Apúntalo, muchachos, ¿ok? Cobardías, no, mentiras. Son bromas. Moisés, estabas hablando de cómo sentiste ese llamado ese domingo en un congreso de líderes, ¿no? Y que sentías ese peso, que sentiste que todo el mundo pasó, estaban hablando de la fe, de tomar decisiones por fe, y que el martes en la noche estabas en tu casa arrodillándote ante el Señor Sí. para hacer la obra del Señor.
Pero me gustó una cosa que dijiste, que el lunes te sentías como en pecado. Sí, sí. Y lo que yo entiendo de eso es que te sentías así por tu desobediencia hacia Dios. Sí, totalmente. Quiero que leamos, si ustedes tienen su Biblia ahí, Jonás 3, versículos 1 y 2. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Me gusta este pasaje y específicamente del capítulo 3 porque hace el énfasis de que lo dice por segunda vez, que le vuelva a decir a Jonás que vaya. Todos conocemos un poquito la historia de Jonás. La orden, y vuelve a repetir. Le da el mandato a Dios, Jonás desobedece, cae en pecado, y luego pasa lo que pasó Jonás con el pez, y luego le vuelve a decir Dios a Jonás que vaya a Nínive. Me llama la atención porque quiero que relacionemos como que la iglesia fuera ese Jonás. Claro. Para pasar ya a la parte punto de misiones como iglesia, ¿no? ¿Cómo vemos a la iglesia hoy en día, Moisés, en cuanto a misiones? Quiero que hablemos, fíjate, pero en Honduras. Específicamente en Honduras. Sabemos que cada contexto es diferente. Entonces, ¿cuántos años llevas vos siendo misionero? 4 años. 4 años. Me imagino que durante tu llamado también tu visión espiritual se amplió a nivel nacional y empezaste a estudiar un poco más las iglesias y todo esto. Pero en Honduras, las iglesias tienen una visión misionera, ¿o crees que no estamos todavía llegando a ese nivel? Sobre todo por tu experiencia cuando fuiste a Argentina, ¿no? Y viste otras iglesias y todo eso, ¿verdad? Mira, es una mezcla, o sea, hay iglesias que entran en etapas que se concentran mucho en el tema de misiones y entran con mucha fuerza, y sucede que cambia el liderazgo de la iglesia y el énfasis cambia en cuanto al tema de misiones. Realmente yo considero que no es suficiente, es un esfuerzo muy débil que se hace, ¿no? Todavía en Honduras no está el gran despertar, como diríamos de Jonathan. Yo siento que no, o sea, creo que como iglesia deberíamos crecer un poco más en esto. Ahora, fíjate que con el tema de misiones en las iglesias locales, y en las iglesias hablamos mucho de misiones, ¿no? Sí. Podemos llegar a hablar de misiones, podemos ponerlo, bueno, ahora en Renacer justamente estamos en una etapa hablando de misiones, sí, ¿no? Pero es como oremos para que vayan. Comúnmente es eso, ¿no? Para que otros vayan. Para que otros vayan. O sea, heme aquí, Señor, envíalo a él. O sea, ¿sabes qué? En algún momento yo creo que también fue parte de ese movimiento. Sí, no, que vaya otro porque yo soy empleado del banco y, bueno, ok, soy en este sentido alguien que estaría dispuesto a apoyar a un hermano que vaya, pero ya ir yo. Yo creo que el problema no solamente a nivel de estructura, o sea, realmente creo que el corazón de la iglesia va a palpitar por misiones cuando nuestras iglesias realmente estén comprometidos con la gran comisión como debe de ser. Yo creo que por ahí comienza. Creo que para que podamos llegar a ese nivel tan amplio de querer alcanzar el mundo, en la iglesia tiene que haber una cultura de poder querer alcanzar su comunidad. Y por ahí nace ese movimiento, o sea, que te va llevando a más y a más. O sea, si ves, la gran comisión en cierta forma es progresiva, ¿no? Y seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Pero al mismo tiempo, al estudiarlo, la idea era justamente de que el evangelio avanzara hasta ahí, pero no dejara de sonar aquí. O sea, siempre sucedía en Jerusalén y el evangelio siempre debía proclamarse en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. En esa progresión, la iglesia seguía moviéndose más. Entonces, yo creo que el asunto de misiones todavía en nuestras iglesias locales en Honduras es un asunto que todavía nosotros tenemos mucho por mejorar. Todavía estamos ahí. Sí, estamos. Una pregunta ahí dentro de eso. Que a veces podemos pensar que misiones solo es ir a África, como lo que estabas mencionando, ¿no? Y no tanto compartir el evangelio en la zona, como decías vos, o abrir más congregaciones
en lugares donde tal vez el evangelio no ha llegado todavía, aquí cerca. ¿Entendés? Y apoyar esa iglesia y sembrar ahí, pues. Sí. Entonces creo que eso es bueno aclararlo. Pues, Sí, no, mira, una dificultad que yo veo con este tema de misiones justamente es que comúnmente entendemos que un misionero es la persona que cruza su frontera, sí, entra a otra cultura para poder llevar el evangelio ahí. Y si bien es cierto, es parte de la obra misionera, no necesariamente tiene que ser así. Yo le voy a poner un ejemplo acá. Le voy a dejar el desafío de algo que me di cuenta hace poco y que yo realmente estoy orando al Señor referente a esto. Un día yo estaba en mi casa orando y en la noche me levanté a tomar agua y justamente estaba orando por el tema de salvación en personas. Es algo que yo creo que debemos hacer continuamente, orar al Señor. Señor, haz una obra de salvación. Ese día estaba orando también por temas de personas que están con COVID. Sí, yo no sé si usted ora, no están viendo, ustedes oran, pero cuando van a dormir en la noche y respiran un aire fresco para dormir, están tranquilos. Hay personas que están luchando por respirar. Claro. Y orar al Señor, y me ponía a pensar en la gente inconversa y oraba por ellos que pudieran tener una segunda oportunidad. Me asomé a la ventana y entonces por la ventana de mi casa yo miré la comunidad de Zambrano y me di cuenta, porque estuve predicando el evangelio a uno de los trabajadores de Palabra de Vida ahí en la propiedad de Palabra de Vida, y él es de ahí, de Zambrano. Cuando comenzamos el proceso de discipulado con él, ahorita en pandemia, y el siguiente paso, o sea, realmente inmediatamente lo correcto es, en misiones, cuando tú ganas a una persona, es llevarlo hacia una comunidad de fe que le ayude a crecer. Pues. O sea, el evangelismo sin iglesia es un evangelismo que es muy difícil, va a dar buenos frutos, pues. Entonces, inmediatamente que comencé, no hay una iglesia de sana doctrina en Zambrano. Estamos hablando de 39 kilómetros de la ciudad. Sí, no hay que irse muy lejos. No hay que irse muy lejos. Eso es lo que o sea, ese es el punto. O sea, a 39 kilómetros de aquí no tenemos una iglesia de sana doctrina que enseñe la salvación por la fe, ¿verdad? No por las obras. Claro. Una iglesia que enseñe la palabra de Dios como realmente debe ser enseñada, no está ahí. Entonces, yo me comencé a orar y ¿sabes qué motivo de oración es? Señor, abre una obra acá, o sea, que suceda algo acá, porque todas estas personas que están acá posiblemente no escucharon el evangelio, otras quizás lo han escuchado, pero no han escuchado el verdadero evangelio. Distorsionado. ¿Entendés? Entonces, las misiones no necesariamente tiene que ser con esto, o sea, cruzo una cultura, voy a otro país, sí tiene que ver con misiones, pero el tema en Honduras justamente tiene que ver con que no nos hemos despertado por el que está al lado. Sí. ¿Y por qué será que tenemos eso? ¿Será la forma en cómo crecieron las iglesias en Latinoamérica, ¿verdad? Esa es una buena pregunta, porque, a ver, cuando estudias un poco de historia de la iglesia te vas a dar cuenta de algo. El evangelio llegó a Latinoamérica porque España llegó a conquistar de acá para acá y trajo el catolicismo, ¿no? Como tal, lo instaló. En otros países como Europa hubo una reforma. Sí, claro. El evangelio llegó por esto, ¿no? En Inglaterra, o sea, pero en Estados Unidos, los ingleses llevaron el evangelio. O sea, nosotros tenemos una diferencia justamente en la forma en que hemos desarrollado el evangelio, porque después personas de Estados Unidos comenzaron a traer el evangelio, tanto en las misiones bautistas como en las misiones centroamericanas y después obviamente con todas las misiones pentecostales, y hubo una cultura justamente de nosotros éramos el área misionera. Claro. ¿No? Y siempre tenemos esa cultura de recibir, pero tiene que haber un momento en que la iglesia comience a enviar. Claro. Si vos me preguntás por qué razón yo estoy en un ministerio como Palabra de Vida, es justamente por la forma en que nutre la obra de Dios, con pastores y personas, misioneros que salen a otros lugares. Yo te puedo decir, muchachos que estuvieron en nuestros campamentos de Palabra de Vida, fueron desafiados por el Señor como yo aquel día, y hoy están en Brasil, trabajando en temas de traducción para llevar el evangelio a zonas donde no tienen la palabra de Dios en su lenguaje. O un muchacho en Francia que está preparándose para llevar el evangelio a África. Pero así también hay pastores en Estados Unidos que pueden decir, no, realmente el Señor comenzó a llamarme ahí. Y el Señor lo fue confirmando en el tiempo. Entonces, realmente el problema de nosotros es que hemos despertado a ese punto. No sé, de decir, no, ya no somos receptores del evangelio. Debemos ser enviadores.
Y a mí me encanta justamente este despertar, ¿no? De poder desafiar a la gente y decir, considéralo. Considera salir de esta cultura, irte a otra cultura, o considera seriamente el moverte a iniciar una iglesia local bajo el amparo de tu iglesia. Claro, claro, con el proceso debido. Sí. Tenemos que dejar de recibir y comenzar a dar nosotros también. Sí, correcto. Okay. ¿Y crees, Moisés, sin ánimo de señalar o juzgar nada, simplemente, crees que una iglesia esté siendo bíblica al no ser ferviente por las misiones, al no intencionalmente buscar ser misionera, una iglesia misionera? Híjole, yo creo que sí. O sea, mira, en la manera en que una iglesia entiende la gran comisión, va a poder estar queriendo comunicar el evangelio continuamente. Cuando tú lees, por ejemplo, Isaías capítulo 4, capítulo 6, si no me equivoco, es el llamado Isaías. Isaías en capítulo 6 dice que miró al Señor, y cuando miró al Señor, como toda persona en la Escritura que miró al Señor, cayó delante de él, y entonces escuchó la voz del Señor que decía, o sea, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Y cuando Isaías escucha esto, dice, heme aquí, envíame a mí. Alguien lo ilustró así: si nosotros tomáramos un estetoscopio, el que utilizan los médicos, ¿no?, para escuchar los latidos del corazón, lo tomáramos y lo pusiéramos para escuchar los latidos del corazón de Dios, lo que escucharíamos es, ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Porque el corazón de Dios realmente, entre más yo me acerco a Dios, más siento ese llamado de poder llevar el evangelio, ya sea a los círculos cercanos que yo tengo, como ir ampliándome hasta el punto en el cual tengo una visión global. Hay un concepto hoy que las iglesias debemos de tener: cristianismo global. No se trata solamente de mi comunidad de fe en la cual yo estoy, sino que también yo voy orientándome en este sentido a las misiones para ver cómo podemos llevar el evangelio a otras personas, ¿no? Okay. Entonces sí, tu pregunta, que decías claramente, o sea, una iglesia bíblica que predica la palabra de Dios, ¿dónde va a enseñar toda esa Biblia? ¿Dónde va a descargar todo ese conocimiento? Eso tiene que llevar justamente al campo misionero. Me gusta esa palabra que estabas usando, Moisés, del despertar. Porque yo creo algo, Dani, con esa pregunta que hiciste. Yo creo que una iglesia puede ser bíblica y tener errores. Por ejemplo, claro, el Señor le dice, pero tengo contra ti tal cosa. Sí, ninguna iglesia va a ser perfecta. Ajá. Entonces yo creo que específicamente en Honduras, yo creo que sí, como yo no hablo como misionero, sino como miembro de una congregación, como miembro de la iglesia global, tal vez sí nos hace falta un poco de nutrirnos tanto adentro para nunca ejercer. Yo no recuerdo cómo es esta analogía que yo miré, que aprendíamos, entrenábamos, comíamos, pero teníamos obesidad espiritual de cierta manera porque nunca íbamos a quemar esa energía, ¿me entiendes?, a demostrar eso en el campo. Entonces, esa palabra del despertar me gusta porque al final es lo que estamos tratando, ¿no? De saber, de decir, sí, necesitamos eso que decíamos, dejar de vernos como los que necesitan y empezar a ver como que soy yo quien puede ir. Que soy yo quien necesita que vengan misioneros de otro lugar y yo puedo convertirme en esos pies, en ese misionero, en esas manos que necesitan. Entonces, esa es muy buena. Quería recalcarlo nada más. Bueno, y ya como para ir cerrando un poco, Moisés, queríamos terminar esta plática con algunos consejos que nos podría dar. Qué rápido fue el tiempo. Sí. Se fue bien rápido. Es que Moisés platica bastante. Así que me gusta este invitado porque se pasó bien rápido el tiempo, man. Sinceramente. Yo creo que les interesa el tema, ¿eh? Como que da para una segunda parte, ¿no? Sí, falta. Sí, yo creo que nos quedamos cortos en algunas cosas. Creo que nos quedamos cortos en indagar, profundizar un poquito en muchas cosas. Más datos y cosas más. Más datos, ver algunos versículos que te llevan a eso, ¿no? A hacer con lo que hablábamos, ¿no? Esa iglesia bíblica que busca ser misionera, ¿no? Creo que tal vez nos faltó un poquito ahí, pero quizás para otra
ocasión, Moisés, te volvemos a tener. De momento queríamos ir cerrando un poco y decir ¿qué consejo le daría vos primeramente a una persona que está con ese peso, que está con ese deseo de yo quiero ir, Dios me está llamando a ir? ¿Qué consejo le darías? Bueno, mira, primero que todo, uno de los primeros consejos realmente es confirma delante de Dios este llamado. Me encanta cuando dice el libro de Éxodo, en el llamado de Moisés, que Dios llama a Moisés y utiliza una ilustración ahí, o sea, la historia realmente detallada, cómo sucedió para Moisés. Dice que él estaba cuidando las ovejas, que por cierto, paréntesis, Dios en la escritura nunca llamó a gente desocupada. Siempre llamó a gente que estaba sirviendo, o sea, estaba haciendo algo en algún momento. O sea, y Moisés está cuidando las ovejas en el desierto, dice que miró un fuego, y dice, el versículo dice así, en el 4, dice, en el capítulo 4, versículo 1 de Éxodo, capítulo 3, versículo 1, dice que estaba apacentando las ovejas, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Creo que cuando el Señor realmente nos está llamando, pasa eso, ¿no? Lo que yo te decía, hay un fuego que no se apaga. Que no se extingue. No se extingue, está Muy ahí bueno. presente. O sea, el Señor está continuamente llamando. Pero me encanta lo que dice el versículo 3, porque dice, entonces dijo Moisés, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no sé qué? Entonces, cuando hay un llamado en el corazón de una persona y ese fuego de Dios está ahí presente, realmente acércate a Él como Moisés lo hizo, ¿no? O sea, acércate para saber qué es lo que el Señor quiere, o sea, sin temor, es el Señor el que está ahí. Y luego pasa lo que dice el versículo 4. Dice, viendo a Jehová que él iba a ver lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces, lo primero es, realmente acércate al Señor, es el momento para orar más, es el momento para pedir consejo a personas que realmente hayan pasado por una etapa muy similar a la tuya, sea un pastor, sea un misionero referente al llamado, porque hay personas que el Señor realmente les llama para que vayan a estudiar la palabra de Dios para ser pastores, ¿no? A otros el Señor los llama justamente a las misiones. Independientemente de cuál sea el llamado, realmente acercarte al Señor lo más que puedas. Segundo, yo creo que tiene que ver con el hecho de prepararte. Hablábamos justamente hoy con mi esposa en la mañana mientras desayunábamos y hablábamos ahí un poquito de algunas cosas como por ejemplo el exceso de pasión y poco conocimiento hace daño. O sea, si yo tengo un exceso de pasión por hacer cosas para Dios, pero yo no conozco bien la palabra de Dios, no conozco cómo servir al Señor, realmente eso va a generar un problema. Pero y el otro punto, para terminar esto, o sea, justamente es exceso de conocimiento y cero pasión, justamente también hace el daño. Entonces, encontrar ese equilibrio es importante, pero yo considero que el tema de irte a preparar para hacer la palabra es importantísimo, ¿no? Antes de poder salir a la hora, prepárate. Ese es un consejo que yo recibí, que lo tomo para mí, más allá de lo que vayas a hacer. Tercero, considera tus dones seriamente. O sea, qué dones Dios te ha dado. Eso va a marcar mucho referente a esto. Hay gente que hace misiones a través de la medicina. En los campos de concentración. Sí. No. En los campos sí. Mira, cuando, por ejemplo, en la guerra, viste que hay todo un tema de gente que va huyendo, ¿viste? En tránsito por el mundo. Y hay grupos que realmente por medio de la medicina, por medio de la salud, ministerios de misericordia, van comunicando el evangelio. O sea, realmente no necesitan su púlpito de enseñanza, no está en una iglesia local, tampoco está en una fogata como palabra de vida, está ahí, en el servicio. Entonces, dependiendo de tus dones, conoce tus dones, qué dones Dios te dio, por ahí el Señor te quiere usar, ¿no? Claro. Eso es como bien importante. Esos son 3 consejos que daría yo. Yo creo, ¿doy un cuarto? Dale. Cásate con alguien que realmente quiere hacer lo mismo. Eso es muy importante. Entonces, recapitulando, porque queremos escribirlos ahí para que podamos ver, serían acércate a esa espinita que estás sintiendo ahí y orar. No solo te acerques al Señor en intimidad, sino que empezar a compartirlo con tu pastor, empezar a compartirlo con hermanos que sean líderes espirituales. Exactamente. Segundo, ¿cuál era? Buscar consejo. Buscar consejo, eso. Bueno, ese es el segundo. Entonces ahí lo que quería ponerlo ese aquí. Consejo segundo. justamente es bien importante, ¿sabes? Porque la iglesia es parte de esto, de este proceso, la comunidad de fe. O sea, tu comunidad de fe realmente va reconociendo
¿verdad? Mucho de ese llamado en tu vida. Dios va poniendo mucha paz, mucho aliento de parte de la iglesia. La misma iglesia es parte incluso en sustento para la persona que sale, tu familia. Es bien importante pedirle ese consejo, ¿no? Tercero, evaluar tus dones. Ese puede ser tu púlpito donde Dios te use. Y cuarto, pues... Casarte con una persona. Si estás soltero. Porque claro. Si está casado... Divorciate. No, porque sabes que lo que pasa es que algunos realmente reciben este llamado y comienzan a sentir este deseo casados. Conozco personas casadas que quieren salir del ministerio, pero su persona con la que se casaron, su esposa, su cónyuge, no están todavía y tienen que esperar un momento. Entonces, eso es otro tema. Fue eso? Miguel Núñez cuenta la historia, que cuando él fue llamado, su esposa no quería. Decía que no. Y sentía que no. Y con el tiempo el Señor, bueno, él le dijo al Señor, bueno, Señor, me está llamando, pero mi esposa dice que no. Entonces, no me está llamando. Algo así lo dijo él. Con el tiempo, 5 años después, me volvió a salir otra propuesta en otra iglesia para ser pastor. Y él ni siquiera la consideró. Pero a la semana de no considerarlo, la esposa le preguntó, bueno, ¿y aquella oferta que te dijeron? ¿Qué has pensado? ¿La vas a tomar o no? No, ni siquiera la tomé en cuenta porque la primera me dijiste que como que no estabas dispuesta. Pero fíjate que es que lo estuve meditando y yo creo que sí el Señor me está llamando hacia eso. Entonces él supo que en ese momento él había adquirido la madurez necesaria para poder entrar al ministerio. Entonces, bueno, ese es otro tema. Sí, ese es otro tema. Olvídate, si nos metemos ahí no salimos. Sí. Bueno, me parece muy bien entonces. Creo que hemos disfrutado esta noche. Moisés, muchas gracias por compartir esta plática con nosotros. Deseamos en realidad ser de edificación para ustedes también, así como para nosotros fue edificación esta plática acerca de misiones, ¿no? Tenemos que redireccionar nuestra brújula, ¿verdad? Leí un tweet la vez pasada, bueno, que la vamos a dejar para otro tema, ¿verdad? También decía, no existe la teleiglesia, necesitamos salir y amar al prójimo cerca. No existe eso de amar por teletrabajo, como el teletrabajo, que te voy a amar solo por Zoom, que te voy a amar solo por llamada. No, yo necesito ir en tu círculo, entrar, ver qué necesitas, ver cómo puedo ser cercano a vos y de esa manera servir, ¿verdad? Amar. Entonces creo que la iglesia necesita despertar, como dijiste vos. Sí. No sé, tus palabras de despedida, güey. Sí, leo Isaías 6:8 para todos. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Y este versículo es un versículo bien importante, ¿no? Como decía, si pudiéramos escuchar el latido del corazón de Dios y lo pudiéramos escuchar, diría, ¿quién irá? ¿Quién irá? Si el Señor te está llamando, date cuenta que es un privilegio. Creo que es un honor. Un honor realmente poder servir al Señor. Así que bueno, ánimo. Y si necesitas hablar ahí sobre este tema, ¿verdad? Está a la disposición. Te vamos a contactar. Muchachos, ¿y ustedes cuándo para la obra misionera? Pronto. El tema de otro día. Hay que acercarnos a la zarza primero. Aquí envía Moisés, dale. Hay que acercarnos a la marza. No, gracias muchachos por el tiempo, realmente lo disfruté hablando con ustedes, Dani, Edu, gracias. Un gusto, Moisés, tenerte aquí, de verdad un gusto. Edu, nada más. Buenas noches. Si no hay nada más, esto fue Grace Talk, el lugar donde su gracia lo abarca todo. Hasta la próxima.